Welcome to another episode of India and Global. Bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero, como mínimo, puedes ver este programa, darle me gusta, compartirlo y comentar. Permíteme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un ex diplomático estadounidense, autor y crítico de Estados Unidos. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Freeman, welcome back to India and Global Left. Encantado de estar contigo, Mudiyar Jyotishman. I wanted to focus on Quería centrarme en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a Rusia y China hoy en día. Ya hemos hablado contigo sobre Rusia, pero no hemos dedicado suficiente tiempo a China. Así que quizá un buen punto de partida sea el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 publicado recientemente. Es explícito al reiterar una fórmula, digamos, que lleva tiempo circulando, una que incluye el cese de la hostilidad con Rusia, afirmando que eso está en el interés de Occidente, incluida Europa, no solo de Estados Unidos, mientras se intensifica la escalada en el Indo-Pacífico, siendo China el objetivo principal. Me interesa saber cómo interpretas esta estrategia o el documento. I'm curious how you read this strategy or the document. Well, I don't think it's really a strategy. It's a collection. Bueno, no creo que sea realmente una estrategia. Es una colección de elementos tácticos, a veces contradictorios, pero en sus efectos resulta bastante revolucionaria. Y como has señalado, sugiere que el principal objetivo de la política exterior estadounidense en Eurasia es la normalización con Rusia. Básicamente deja de lado las alianzas europeas y transforma a nuestros aliados europeos de socios cuyos intereses requieren consideración y atención en auxiliares cuya única función es apoyar a Estados Unidos en su competencia global por la influencia con China. Esto ha dejado a los europeos sin aliento. En efecto, invita a Europa a hacer lo que ha hecho la ASEAN, es decir, llenar un vacío de poder con su propio poder. Pero si Europa es capaz de hacerlo, o no es muy incierto, dadas las divisiones entre los europeos que están creciendo en lugar de disminuir. Divisions among Europeans, which are growing rather than diminishing. With respect to China, I noticed Con respecto a China, observé en la cumbre de Busan entre Xi Jinping y Donald Trump que el presidente Trump pareció aceptar a China como un igual, un par, por primera vez. Su actitud sugería que personalmente no cree que podamos superar a China en competencia ni ganar una guerra contra ella. Por lo tanto, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional al que usted se refirió básicamente redefine la competencia entre Estados Unidos y China en términos económicos. Es muy vago en cuanto a las dimensiones militares de esta cuestión. Y curiosamente, para un documento de seguridad nacional, no hace referencia a ninguna de las dos Coreas, ambas bastante explosivas potencialmente en el noreste de Asia. Tampoco aborda el tema de Taiwán de la manera habitual. Parece dar a entender que la cuestión de Taiwán se gestionará sin una intervención militar directa. not by direct military intervention if there is a war, but by... Y si hay una guerra, eso sería una reacción general en términos de la fuerza estadounidense. El aspecto más revolucionario de todo, y quiero hacer un comentario sobre la India antes de concluir, es el regreso a una visión exagerada de la doctrina Monroe y el énfasis en una esfera de influencia en el hemisferio occidental, lo cual, ya sabes, encierra grandes contradicciones. Por un lado, no hay reconocimiento alguno de soberanía excepto la de Estados Unidos. Hemos visto un comportamiento estadounidense fuera de la ley con respecto a Venezuela y Colombia y una actitud de acoso en general. Pero al mismo tiempo, el documento afirma que contamos con el apoyo de los mismos países a los que estamos intimidando. No creo que este sea un equilibrio sostenible. Permíteme terminar diciendo que en realidad no hace nada respecto a la India. En mi opinión, la menciona de pasada, pero diría que la implicación es que hay mucho menos interés en cortejar a la India
que ha tenido la ventaja de ser un importante estado bisagra en la geopolítica mundial. Básicamente, por tanto, supongo que en cierto sentido reconoce lo que ha ocurrido. Estados Unidos, al hacer lo que está haciendo, lo que ha hecho tanto con China como con Rusia, los ha empujado a unirse. Esto significa que Rusia, que en el último período soviético era contraria a China, ya no está disponible para la India como apoyo en la medida en que lo habría estado. Así que la posición de India como estado oscilante ha resultado dañada, no eliminada, pero sí dañada. Y por tanto, este es un documento que, en resumen, tiene importantes implicaciones geopolíticas si de hecho se lleva a cabo. Pero no sabemos si se llevará a cabo o no, porque creo que gran parte del ejército estadounidense, en el llamado Estado Profundo, en la medida en que haya sobrevivido a las depredaciones de Trump, no simpatiza con este conjunto de ideas. Poco lo hacen algunos sectores de la élite estadounidense, especialmente los juristas, que consideran inaceptable el tono de la fuerza hacia el derecho de este documento. Así que creo que plantea grandes interrogantes. Sin embargo, podría ser un terremoto geopolítico. Me pareció interesante en el documento que se me presentaba como una especie de desajuste híbrido, los ideólogos de Trump y los ideólogos del Estado Profundo. Incluso cuando hablan de la India, reiteran la posición del Estado Profundo de que la India estaría entre los aliados destinados a contrarrestar a China. Por otro lado, están redefiniendo el Indo-Pacífico en términos geoeconómicos. Así que aparecen todas esas conversaciones sobre comercio, guerras comerciales, contención económica de China, aranceles y demás. Pero está lleno de contradicciones, porque los defensores de los aranceles, Peter Navarro, Miran y otros, son básicamente extremadamente beligerantes hacia la India, impulsados por el lobby agrícola y similares. Así que, en efecto, la contradicción que señalaste es muy evidente en el documento. Bueno, el documento, como dices, es una amalgama de rencores y resentimientos, así como de elogios desmesurados al líder supremo Donald Trump. Eso es algo muy nuevo en este tipo de documentos. En el pasado solían ser bastante anodinos y objetivos. Este es un canto de alabanza a la administración actual y a su líder, cuya visión es, por supuesto, muy contradictoria y también efímera. Cambia de un momento a otro. Así que sí, ese es un elemento extraño de todo esto. Y creo que, ya sabes, esto vuelve a la última duda que expresé, si esto de hecho se llevará a cabo. Creo que ya sabes, hay una verdadera cuestión en dos niveles sobre Donald Trump. Una es su inconstancia. Es impulsivo, es quisquilloso, es petulante. No es un pensador estratégico. Es muy táctico y transaccional. Y este es un documento muy transaccional, no uno estratégico. Pero la otra duda es, en otras palabras, ¿va a mantenerse firme en esto o no? La segunda incógnita es si llegará al final de su mandato, porque está claramente deteriorándose mental y físicamente. Se puede ver, se puede oír en sus declaraciones. Tiene dificultades para completar pensamientos enteros o incluso frases completas. Su estado psicológico no es bueno y está empeorando, con bastantes indicios de que se está instalando la senilidad. Eso significa que J.D. Vance podría ser el presidente. Y lo único que sabemos sobre J.D. Vance es que no siente más que desprecio por Europa y que abraza las causas de la derecha europea. Y eso está incorporado en el documento. Por un lado, Estados Unidos está diciendo, dejadnos en paz en el hemisferio occidental, que era la esencia de la doctrina Monroe hace 1 o 2 siglos. Pero por otro lado está diciendo, vamos a interferir en la política europea para impulsar alternativa para Alemania, Marine Le Pen, Viktor Orbán y otros que no comparten el consenso conservador o liberal de la UPRE. Así que creo una vez más que esa es otra contradicción, y remite al punto que mencioné. Queda el documento, en esencia, no deja espacio para una alianza transatlántica.
because now there have been some comments. Porque ahora ha habido algunos comentarios, he visto uno del general Hodges, que condenan el documento diciendo que básicamente deja a Europa en una esfera de influencia rusa. Me parece absurdo en realidad, pero sí apunta a lo que mencioné. Ahora se pide a los europeos que llenen el vacío que deja la retirada estadounidense. Pero eso no es nada nuevo. Quiero decir, ya hemos visto intentos de aumentar el gasto en defensa europea. El hecho es que los europeos no han estado a la altura del desafío. No tienen una visión para afrontar un mundo en el que Occidente ya no está en el centro. No tienen una visión para afrontar la neutralización de Ucrania por parte de Rusia, que en mi opinión está casi completada. No tienen ninguna visión de las relaciones transatlánticas más allá de la adulación dirigida a Donald Trump, lo cual es evidentemente una medida a corto plazo, no una estrategia. Así que Europa se enfrenta al reto de hacer cosas para las que puede que no tenga la capacidad bajo el débil liderazgo que tiene actualmente. Quiero decir, todos los líderes de los principales países europeos tienen dificultades con su electorado. Existe una enorme división entre las élites y las masas en cuanto a las actitudes sobre cuestiones clave como Ucrania o el gasto en defensa. Lo vimos en el fracaso del intento de Macron de aumentar el gasto en defensa en Francia y en las objeciones en Alemania al intento de Merz de hacer lo mismo. Y por supuesto, España tiene una postura bastante diferente, siendo un país muy importante con influencia global, debido a su papel histórico en América Latina y su estrecha relación con el norte de África. España y Alemania tienen políticas exteriores muy distintas. Entonces, ¿puede Europa unirse y hacer algo? Es una superpotencia geoeconómica, pero no ejerce ese poder con mucha destreza. No es una superpotencia geopolítica porque está tan dividida internamente. ¿Lo corregirá? Se encuentran innovaciones que en la OIC, se vuelve a rentar en obdicar y Thatapines Frame. And as I have called it, the sick man of Eurasia. Yeah, in so many ways, Sí, en muchos aspectos, las dificultades de la dependencia europea se han vuelto mucho peores. Quiero decir, por un lado, sigue dependiendo de la arquitectura financiera transatlántica centrada en Nueva York. Y no se trata solo de Londres a través del mercado bursátil y el mercado monetario, sino también del sistema bancario europeo en su conjunto. Así que realmente no tiene ninguna alternativa ni visión para desvincularse de esta arquitectura financiera neoliberal, que es transatlántica. Es extremadamente servil a los intereses estadounidenses, el sistema del dólar, Nueva York, Wall Street y demás. Por otro lado, Europa no está tan desindustrializada como Estados Unidos, pero por razones estructurales, costes laborales, etc., la UIN está perdiendo terreno frente a otros actores del sur global, siendo China el principal. Quiero decir, Alemania es un ejemplo claro. Al principio, Alemania exportaba mucho a China, y el auge chino había apoyado enormemente a la economía alemana, porque exportaba maquinaria, plantas, productos químicos y demás. Pero ahora, las exportaciones chinas están afectando incluso al consumo interno. Así que no estoy seguro, dada la falta de imaginación política, dada la falta de partidos genuinos que hablen de la gente en Europa, de que exista una alternativa en Europa. Permíteme hacer varios comentarios. En primer lugar, Nueva York como centro financiero global es un legado de los neerlandeses. Nueva York fue Nueva Ámsterdam antes de ser Nueva York, y los neerlandeses eran, en el momento de su fundación, con diferencia, los operadores financieros más sofisticados del mundo. Eso se ha mantenido con un grado de sofisticación en las finanzas de Nueva York realmente inigualable, incluso en Londres. Sin embargo, creo que eso puede estar llegando a su fin debido a la irresponsabilidad de las políticas fiscales estadounidenses. La acumulación de montañas de deuda,
la dependencia de la refinanciación del crédito en lugar de los ingresos fiscales para financiar el gobierno y su deuda, y la sobrereliance en la militarización de la economía estadounidense, lo que implica una reducción de la productividad de la economía en su conjunto. Llegar a incorporar Australian Straits de hecho de industrias estatales ineficaces, no competitivas. Not effective, not competitive. So the financial system and the centrality of the United Así que el sistema financiero y la centralidad de Estados Unidos dentro de él están en cierta duda. No creo que Estados Unidos desaparezca como factor en las finanzas globales, pero está bastante claro que su dominio se reducirá. ¿En qué medida? No lo sabemos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una respuesta obvia para Alemania, que sería reanudar las importaciones de energía rusa barata, pero Alemania no lo contemplará. Por lo tanto, se está volviendo poco competitiva frente a China y frente a todos los demás. Y el punto final, que insinuaste pero no explicaste, está ilustrado por el seguimiento de la innovación científica y tecnológica del Instituto Australiano de Política Estratégica. tracking of scientific and technological innovation. They track 64 categories. In 57, Ellos siguen 64 categorías. En 57 de ellas, China está ahora por delante de todos los demás. Hay 2 en las que Corea del Sur está por delante y Estados Unidos lo está en 5. Fíjate en que Europa no aparece en esa lista. Ya sabes, quiero decir, se puede ver venir la posibilidad de que la India se una al grupo líder en algunas categorías, aunque no en todas, porque la manufactura india sigue siendo bastante débil. Pero la manufactura es absolutamente clave para la innovación tecnológica. Hay que tener tanto el laboratorio como la fábrica trabajando juntos, que es el secreto del éxito de China. Eso, y su inversión en educación, un sistema educativo extremadamente exigente que elimina a los incompetentes antes de que puedan causar daño. which winnows out the incompetent before they can do damage. All these things. Así que todas estas cosas han llevado esencialmente al eclipse de Europa y por extensión al temor en Estados Unidos de un eclipse americano. Así que como dije, creo que Donald Trump, al menos en cuanto a actitud, uno no sabe qué pasa por su cabeza, porque no está claro que aplique mucho razonamiento a los problemas. Parece tener una comprensión intuitiva de las cosas más que un examen metódico de ellas como técnica para enfrentarse al mundo. Pero en Busan pareció mostrar que había llegado a la conclusión de que no podíamos superar a China en competencia y que por tanto teníamos que ajustar nuestras políticas para convivir con ella. And therefore had to adjust our policies to live with it. He clearly sees the Taiwan Y él ve claramente la cuestión de Taiwán como el talón de Aquiles de esta relación. Por lo tanto, aunque no ha cambiado explícitamente la política al respecto, la ha minimizado claramente como centro de la política estadounidense hacia China, lo cual, por supuesto, inquieta a nuestro ejército, que durante décadas ha sido dirigido a hacer de ello el eje de nuestra política. Así que este es un mundo en el que las cosas se están reordenando. Y hay que añadir, por supuesto, el papel de las potencias de rango medio. Por eso, como he dicho antes en tu programa, no me gusta la expresión multipolar, porque un polo es el extremo de una línea bidimensional. Creo que estamos tratando con nodos, conectores de muchísimas relaciones. Y los nodos son tridimensionales. many relationships, and nodes are three-dimensional. They can turn, they can maneuver. So one day you can have Girar, pueden maniobrar. Así que un día puede haber una relación intensa entre 2 o 3 nodos en una red, y al día siguiente esas relaciones pueden atenuarse. También se puede, como en el caso de China y Estados Unidos, por ejemplo, tener una relación militar hostil, pero una gran interdependencia económica, y una relación políticamente ambivalente. Dudaría en describir la relación entre Estados Unidos e India en este momento, pero claramente también muestra un comportamiento nodal más que polar. Y la India, por supuesto, mencioné antes la degradación efectiva del respaldo ruso a la India debido al acercamiento de Rusia a China, al que Rusia se ha visto forzada por la política estadounidense. Russia's been forced into by American policy.
Tenemos otro pequeño grupo que está surgiendo, muy peculiar en su composición: China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Quiero decir, realmente no tienen nada en común, salvo una aversión hacia lo que consideran una dictadura estadounidense. Y a veces la India forma parte de este grupo, y a veces no. Así que sugiero que estamos entrando en un nuevo orden mundial. No es desorden, pero sí un orden mucho más complejo y caleidoscópico del que estábamos acostumbrados. Y es en este contexto donde el llamado sur global, o quizá la mayoría global, como lo ha denominado Sergei Karaganov, se está convirtiendo en la dinámica central de la política mundial. Así que multinodal probablemente sería una mejor elección de palabra o de marco que multipolar. En mi opinión, sí, porque como dije, un nodo es un objeto tridimensional que puede conectar múltiples relaciones, y muchos nodos pueden formar una red, mientras que los polos no forman redes. Así que creo, bueno, ya sabes, vuelvo a lo que mencioné la ASEAN. La ASEAN es muy impresionante porque, en esencia, ha evitado la aparición de un vacío en el sudeste asiático. Y aunque carece de cierta cohesión, ha ocupado ese espacio de manera muy eficaz. Ahora es un motor importante de la economía global, un factor comercial de gran relevancia, y tiene una combinación interesante de políticas económicas, de las cuales, me atrevería a decir, la India podría aprender una o dos cosas, dado el mantenimiento del License Raj y otros fenómenos de los que el primer ministro Modi dijo que quería deshacerse, pero no lo ha hecho. Sí, lo que la ASEAN ha conocido, comerciar o maniobrar entre Estados Unidos y China, y recebe sin lo harfo en surgir Estados Unidos. La ASEAN se ha mantenido al margen. Está abierta a todos en términos de diálogo, y este es un modelo que Europa bien podría emular si realmente va a quedar fuera de la alianza transatlántica, como parece ser el caso. El presidente Trump, en su primer mandato, hacia el final del mismo, intentó retirar las fuerzas estadounidenses de la OTAN. Irónicamente, por supuesto, en su segundo mandato, ha incrementado la presencia militar estadounidense en Europa. Nadie debería acusarle de ser coherente. Y tenemos varios, bueno, quizá la mayor pérdida aquí, si se quiere, es el colapso del derecho internacional. Así que aquí hay otro fracaso de los europeos. Ursula von der Leyen afirma que la adquisición de territorio por la fuerza es ilegal e inaceptable. Bueno, ¿cómo explica ella Kosovo en relación con Serbia? ¿Cómo explica la aceptación europea de la expansión y anexión territorial israelí, a la que Europa no se opone? Ella reserva su principio para un solo lugar, que es Ucrania. Y por supuesto tenemos el curioso fenómeno en Europa de la rusofobia, que tiene principalmente un origen británico, por dos razones. Bueno, por supuesto fue catalizada y consolidada por la guerra de Crimea, pero la preocupación británica fundamental era que una Europa en la que Rusia desempeñara un papel importante sería una que no podría manipular. Y la manipulación británica de Europa a distancia era central para las preocupaciones de seguridad del Reino Unido. Así que la rusofobia en Gran Bretaña sigue viva y en buen estado, y ha contaminado bastante al resto de Europa, imponiéndose sobre la visión alemana, que siempre fue que Alemania necesitaba, que Europa necesitaba, una relación orgánica con Rusia. Ahora Alemania adopta el punto de vista británico por sus propios méritos, aunque el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea. Y ahora, por supuesto, defiende la rusofobia en parte por el deseo de congraciarse con Washington, con Estados Unidos. ¿Cómo va a manejarse ahora que Estados Unidos ya no defiende la rusofobia, sino que quiere una relación normalizada con Moscú? Preguntas interesantes. Creo que estamos entrando en un periodo de tiempo muy interesante e impredecible. No es solo Alemania adoptando la visión británica.
Los países nórdicos también se están volviendo cada vez más extremos en muchos casos. This is odd because, of course, Finland. Esto resulta extraño porque, por supuesto, Finlandia fue el modelo de un país que adoptó por completo la cultura occidental, la personificó, en realidad, de muchas maneras. Destacó en su occidentalismo, pero al mismo tiempo fue muy cuidadosa en mostrarse deferente con Rusia, a la que había sacrificado Karelia, territorio perdido durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial o en los años previos. Creo que Noruega también, que tiene una larga frontera ártica con Rusia, aunque de forma a la OTAN, siempre mantuvo cierta distancia respecto a la presencia de fuerzas estadounidenses en sus bases. Estos países, Suecia, por ejemplo, que tuvo su propio imperio en su día y luchó contra guerras decisivas, In decisive battles, Sweden too has embraced the Russo. Suecia también ha adoptado la rusofobia que ahora caracteriza la política europea y que claramente constituye un bloqueo mental para reconsiderar diversos asuntos de interés propio. Mencioné la cuestión del acceso alemán a energía y recursos baratos de Rusia, algo que podría extenderse a toda Europa. Así que hay países como España y Portugal que no sienten una antipatía particular hacia los rusos, aunque España, por supuesto, tiene un historial de intervención rusa en su guerra civil. Todo esto es muy complicado, y Europa parece decidida a seguir siendo mucho menos que la suma de sus partes, lo que significa que es impotente a nivel global. Which means it's impotent on the global level. Quiero volver a tus comentarios sobre la cumbre de impulso y también relacionarlos con algunos de los puntos del documento de seguridad estratégica. En mi interpretación, tenías razón al decir que Donald Trump parece verse obligado a aceptar que tiene que convivir con este gigante económico tan poderoso, China, y que por el momento no puede hacer mucho al respecto. Creo que esa es una lectura justa. No obstante, también tengo la sensación de que, en el caso de China, se encuentra en una situación similar a la que afrontó con respecto a Rusia en su primera administración. Es decir, el propio documento de seguridad nacional muestra hasta qué punto personas como Albert Scalvi y otros, que quieren adoptar una postura de guerra nuclear, influyen en él, porque habla claramente, con gran extensión y de manera muy pomposa, sobre la supremacía estadounidense en una guerra nuclear. Además, aunque no mencione a Corea, sí habla de reunir a los aliados desde Japón hasta Filipinas y dentro de la primera cadena de islas. Así que, según mi interpretación, es menos relevante lo que Trump piense personalmente. Cuando se observa el panorama más amplio de la política exterior estadounidense hacia China, nada ha cambiado. Sigue siendo extremadamente beligerante. Has escrito sobre la relación entre Estados Unidos y China y sobre el fracaso, en parte, de las imaginaciones estratégicas de Washington. Así que matter me growth dos comentarios. Your responses to my comments are. Well, you're absolutely correct. Donald Trump. Bueno, tienes toda la razón. Donald Trump no cuenta con el acuerdo ni el apoyo del llamado Estado profundo de neoconservadores que pueblan su administración. Marco Rubio, por ejemplo, sigue bajo sanciones de China por haber hecho comentarios vituperantes sobre ella. La política hacia China, salvo cuando Donald Trump interviene personalmente, sigue en manos de los halcones de China, que se distinguen por no haber visitado nunca el país, no haberlo estudiado, no hablar el idioma, y aún así, estar convencidos de que saben todo lo que necesita saber sobre China. Así que la política estadounidense se guía por un razonamiento a priori más que por el empirismo. Todo esto es cierto, y describir a la administración como esquizofrénica, psicótica o con algún otro término psiquiátrico no sería incorrecto. No sabemos qué va a pasar. Creo que la clave de muchas cosas está en lo que llamo Asia del Pacífico, porque pienso que el término Indo-Pacífico se inventó básicamente con el hecho de responsabilidad del mando en Honolulu. En realidad, no existe.
La India mira hacia el este, pero no forma parte del mundo del Pacífico en gran medida. Así que yo lo llamo Asia del Pacífico para distinguirlo de el Indo-Pacífico, que es un concepto diferente relacionado con la contención de China, o el intento de contención de China, porque no está del todo claro qué es exactamente lo que se está conteniendo, aparte de el final de la Guerra Civil China, que separó Taiwán del resto de China con la ayuda estadounidense. Así que creo que los hechos básicos aquí son que no tenemos una política estratégica hacia China. Tenemos múltiples actitudes que no suman una estrategia. Y parte de lo que está ocurriendo se debe a dos consideraciones. Una, la búsqueda implacable del presidente Trump de la adulación de los demás, especialmente de hombres poderosos como Xi Jinping, Vladimir Putin o en este caso Narendra Modi. Últimamente ha habido cierta pérdida de afecto entre los dos. Eso es correcto. No, tratar con un narcisista megalómano no es fácil. Y todos estos hombres son hombres de gran vanidad. No creo que Narendra Modi acepte los insultos con facilidad tampoco. Y Trump claramente estalla cuando se pincha su autoimagen. Así que ese es un punto. El otro es la búsqueda bastante absurda de un premio Nobel de la Paz, que es el sello de aprobación global, o al menos lo era hasta que en las últimas décadas se ha repartido como caramelos en la consulta del dentista. Así que estos son los factores que impulsan las opiniones de Trump. Está muy ansioso por llegar a China en abril. El hecho de que haya fijado esa fecha significa que durante los próximos 3 o 4 meses, 4 o 5 meses, dado que es diciembre, no va a ser nada importante que ofenda a China. Eso significa que China tiene cierto grado de influencia sobre y de control sobre la acción estadounidense. Si Xi Jinping corresponderá luego con una visita a Donald Trump o a J.D. Vance o a quien esté al mando más adelante, es otra cuestión. Y ni siquiera he hablado de las contradicciones internas de Estados Unidos, que son cada vez más evidentes. Quiero decir, aquí tenemos a J.D. Vance, un converso al catolicismo, un nacionalista cristiano, casado con una hindú. Eso dice mucho. Ampliando un poco el concepto de Asia-Pacífico para incluir América Latina, déjame reformularlo. Quería preguntarte sobre la escalada en Venezuela en este momento. Una pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué Venezuela? Ahora mismo hay diferentes explicaciones, ya sabes, que van desde la orientación ideológica de personas como Rubio, el lobby cubano o de Florida, hasta las conversaciones sobre la expansión de los lazos económicos entre América Latina y China, y la inquietud entre las corporaciones estadounidenses por el hecho de que algunos de estos recursos naturales clave puedan caer en manos de multinacionales chinas. Me pregunto, ¿cuál es tu interpretación sobre por qué Estados Unidos está intensificando su acción en Venezuela en este momento? Bueno, creo que hay múltiples fuerzas que impulsan esta confrontación. Una de ellas que mencionaste es la creencia de Marco Rubio, quien tiene influencia dentro de la administración en materia de política exterior, especialmente en el hemisferio americano, de que si se logra derribar a Venezuela, Cuba también caerá. Esto se debe a que, después de que la Unión Soviética decidió cortar sus pérdidas con Cuba, algo en lo que tuve cierta participación al ayudarlos a lograrlo en las negociaciones de Angola y Namibia, donde retiramos a los cubanos como una carga para la Unión Soviética en Angola, los soviéticos dejaron de suministrar petróleo a Cuba. Venezuela compensó esa diferencia. Pero los servicios de inteligencia cubanos y los servicios de seguridad venezolanos están profundamente entrelazados. Y los sistemas de salud pública de Venezuela dicen permanecen Grace Branner. Así que esto es incluso en la inteligencia. Oh, sí.
it's developing. It's something. Bueno, está evolucionando. Ya sabes, es algo que se ha desarrollado durante décadas. Y por supuesto, los votantes cubanoamericanos del sur de Florida, entre los que se encuentra Marco Rubio, se han enfurecido por la ayuda venezolana al régimen de Castro y ahora a su sucesor. Así que se trata de una consideración estratégica. Pero también existe, como has dicho, una oposición ideológica. La comunidad cubanoamericana en su mayoría es burguesa. Perdió sus propiedades en Cuba y se opone a cualquier forma de supuesto socialismo. Así que está ese factor. Venezuela tiene una mentalidad independiente. Ha habido un esfuerzo por derrocar a su régimen que lleva más de 2 décadas en marcha, primero contra Hugo Chávez Frías y ahora contra Nicolás Maduro, pero eso ha llevado a Venezuela a depender más de Rusia, China y otros países. Y por tanto, ahora existe un comercio petroantinatural entre Venezuela y Guinea. There's an unnatural oil trade now between Venezuela and China. Venezuela is pretty far from China. Venezuela está bastante lejos de China, y eso se refleja en el hecho de que los chinos han invertido en Venezuela a cambio de suministros de petróleo. Así que ahí está ese aspecto. También existe la percepción, ideológicamente hablando, de que la revolución bolivariana, como la llama Venezuela, es una nueva forma de revolución antiestadounidense en América Latina, y por tanto supone un desafío para Estados Unidos. Como resultado de las sanciones estadounidenses y, francamente, de la incompetencia del gobierno venezolano a la hora de gestionar diversos asuntos del país, ha habido una salida de unos 8 millones de refugiados de Venezuela. La mayoría se encuentra en América Latina, pero muchos están en Estados Unidos, donde también guardan resentimiento hacia el gobierno venezolano. Y algunos de ellos son lo suficientemente conflictivos como para causar problemas de orden público en Estados Unidos. Y son, por supuesto, inmigrantes, muchos de ellos inmigrantes ilegales. Esto ha agitado los restos de la menguante población euroamericana, que básicamente reacciona ante una pérdida de poder e influencia, y ha adoptado a un hombre fuerte en la figura de Donald Trump, quien dice: «Perdisteis vuestro poder porque vuestros enemigos os lo arrebataron». ¿Y quiénes son vuestros enemigos? Son inmigrantes procedentes de lugares distintos a Europa. Así que esta es la ideología actual de Trump. Todos estos elementos se combinan, y tenemos el resurgimiento, como dije, de una versión pervertida de la doctrina Monroe, con Donald Trump intentando compensar diversos problemas que no van bien en Estados Unidos bajo su administración, incluidos los problemas de asequibilidad para los consumidores, mostrando que es realmente duro con las drogas. Y por supuesto, este es el pretexto final para los actos de piratería y los asesinatos ilegales en el mar que está llevando a cabo la Marina de los Estados Unidos, principalmente en el Caribe, pero también en el Pacífico. La ironía aquí es que existe un registro histórico muy sólido que demuestra de manera bastante concluyente que los problemas de adicción a los narcóticos solo pueden resolverse reduciendo la demanda. No pueden solucionarse cortando el suministro. ¿Por qué? Porque, y para acercarlo a casa, ya que sé que estás en la India, en Assam, al otro extremo de donde solía cultivarse mucho opio, al otro lado, en la India y Pakistán, está Afganistán. Así que un agricultor en Afganistán que cultiva amapola obtiene $1 por una porción de opio. Ese opio, que vale $1 allí, vale unos $300 en las calles de Nueva York y aún más en Europa. Con ese tipo de margen y rentabilidad, no hay manera de detener el suministro. La demanda siempre será satisfecha por personas que quieren obtener beneficios y que son bastante ingeniosas para el contrabando. Esto también es cierto en el caso de la cocaína, que es el principal producto del norte de Sudamérica. Y también ocurre con el fentanilo, que se fabrica en México con componentes fácilmente disponibles en el mercado internacional y que en su mayoría provienen de China, porque China tiene una enorme industria petroquímica. Los componentes en sí son útiles para todo tipo de fines, no solo para el fentanilo. Así que realmente no se puede hacer nada con esto.
So you really can't deal with this but if you connect all this to China bashing. Pero si además se conecta todo esto con las críticas a China, mejor aún. Y así se acusa a Venezuela de traficar fentanilo hacia Estados Unidos, cosa que no hace. Venezuela es el origen de una pequeña cantidad de contrabando de cocaína que va desde Venezuela hasta Trinidad, una nación insular independiente frente a la costa venezolana, desde donde se dirige a África Occidental y Europa. No llega a Norteamérica. Todo esto es, como de costumbre, el pretexto de la administración Trump para aparentar firmeza. Curiosamente, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos coincide plenamente con el análisis que acabo de exponer, que el problema es la demanda, no la oferta, que la oferta no procede de Venezuela y que, por tanto, todo esto carece de justificación, incluso en términos pragmáticos. Por supuesto, es claramente ilegal. No se puede asesinar a personas sin el debido proceso. Es un acto de guerra, algo por lo que, como sabes, Estados Unidos ha ido a la guerra históricamente. Cuando esto se ha hecho a ciudadanos estadounidenses, los venezolanos tendrían todo el derecho a hacer lo mismo. Pero por supuesto, son mucho más inteligentes que eso. No quieren enfrentarse a Estados Unidos, y Nicolás Maduro no quiere añadir más problemas a los que ya tiene. Así que está dispuesto a algún tipo de compromiso. Sin embargo, la administración Trump ha ido tan lejos que si se ve obligada a cortar esa rama, caerá muy bajo en términos de reputación. En fin, preguntabas por Venezuela. Es una cuestión muy complicada. No creo que se pueda atribuir lo que está ocurriendo a una sola causa. Es un conjunto de causas, ninguna de las cuales justifica realmente lo que se está haciendo. Lo dejaremos aquí, embajador Freeman. Como siempre, ha sido una conversación fascinante. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mudiarjo Tishman. Sigue con el buen trabajo. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Joe Tishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.